Hola, ¿qué tal? Qué gusto saber que nos acompaña nuevamente en su programa Infomujer. Yo soy Ana Lucía Mazariegos y como siempre será un gusto poderle presentar toda la información relevante que a usted le interesa. Ahora le presentamos cuáles son nuestros titulares. No se pierda esta semana, tenemos varios invitados especiales. Para iniciar nos estará acompañando Rafael Tres para hablar sobre una nueva película guatemalteca que estará estrenándose a principios del 2016. También nos acompañará nuestra amiga de la casa, Jennifer Jenkins, maquillista profesional, quien nos hablará sobre la oportunidad de poderse poner pestañas postizas, quiénes son candidatas, cuáles son sus pros y también sus contras. Siempre pensamos en tu salud y en esta época de frío no hay excusas para no salir a correr. Te presentamos algunos tips para contemplar. Les presentamos también la segunda parte de los refugiados que han cambiado la historia, los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. Y como Infomujer de la semana nos acompaña Raquel Zelaya, una mujer que gracias a su trabajo ha podido contribuir a la formación de muchos profesionales jóvenes, inclinarlos al servicio público y sentirlos en gran parte como sus ahijados. Ella no se perderá la acción. Alivia dolor, fiebre, estornudos y quita los moquitos. Cofedrin Plus y Cofedrin Junior. Delicioso sabor Tutti Frutti. Iniciamos con el desarrollo de la información y para todas aquellas futuras madres que están muy cercanas a dar a luz, hay que contemplar a aquellas que también tienen una mascota y tienen ese miedo de poder saber qué hacer con ella y si pudiera tener alguna repercusión negativa con el nacimiento de su bebé. Ahora le presentamos los resultados de este estudio que dicen todo lo contrario, podría ser beneficioso. Según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Uppsala y publicado en la revista científica JAMA Pediatrics, los bebés que conviven con perros tienen menos riesgo de desarrollar asma a la edad de 6 años, concretamente las posibilidades se reducen hasta un 15%. La investigación fue realizada en base al seguimiento de más de 1 millón de niños suecos y concluye que la exposición de los bebés a los perros en sus hogares durante el primer año de vida está asociada con la reducción del asma en el futuro. No explican el porqué de este efecto protector, aunque investigaciones anteriores se centran en la presencia de altos niveles de endotoxinas en el ambiente, bacterias presentes en el polvo ambiental producidas por el perro que generan un fortalecimiento del sistema inmune como si fuese una especie de vacuna que evita la enfermedad. Ahora hablamos de otros temas y esto sin duda alguna va relacionado con la salud y también el ejercicio. En esta temporada de frío que ya se hace sentir en nuestro país, una de las principales situaciones que empieza ya a acontecer es que los deportistas inician a dejar de hacer su deporte, sobre todo de correr. Y esto porque argumentan que el frío no les deja correr de buena manera. Ahora que empieza esta temporada no hay excusas para no salir a correr. Te damos algunos tips para que no haya excusas durante los siguientes meses. Primero, busca un acompañante. Si quedas de verte con alguien para correr, será casi imposible que canceles tu entrenamiento. También define una meta. Si corres solo, necesitas autoconvencerte. Ponte fecha a una meta y anótala en un calendario para ver cómo vas avanzando con ello. También ten muy en cuenta que debes estirar bien. El calentamiento es vital antes y después de cada entrenamiento, pero cuando hace frío necesitas dedicarle unos minutos extra. No hay excusas, lo más importante es tener las ganas para poder lograr tus objetivos. Y si quieres vivir una vida sana y aprovechar esta temporada para seguir alcanzando tus objetivos de estar en forma y saludable, ya sabes que el frío no es una excusa para no salir a correr. Ella no se perderá la acción. Alivia dolor, fiebre, estornudos y quita los moquitos. Cofedrin Plus y Cofedrin Junior. Delicioso sabor Tutti Frutti. Pero ahora te presentamos una de nuestras invitadas especiales, amigas de la casa, quien siempre nos ayuda a lucir de mejor manera. Jennifer Jenkins, maquillista profesional, quien siempre se encarga de cuidarnos la imagen aquí al equipo de Infomujer. Vamos a hablar en esta ocasión, Jenny, de una de las tendencias que está surgiendo, pero que no hemos contemplado mucho los peligros que esto pudiera tener, las extensiones de pestañas. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Ana Lucía? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos un poco de estas extensiones de pestañas. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Qué debemos de contemplar nosotros cuando decimos, quizás se me vería mejor la mirada con eso? Hay un montón de cosas que hay que contemplar en este tema. Primero,
se tiene que informar uno como persona si realmente es candidato para ponerse las extensiones. No es que simplemente se quieren ver con grandes pestañotas y decir, bueno, llamo, pido el servicio y ya está listo. La verdad es que primero hay que ver cómo es la pestaña de uno, de primero evaluarla uno mismo, porque si es una pestaña totalmente recta, por ejemplo, no es candidata para ponerse extensiones. ¿Y eso por qué, Jenny? ¿Por qué no sería candidata alguien que tiene las pestañas como de alfombra, como se le dice? Lo que pasa es de que la pestaña viene pelo a pelo y ya viene con cierta curvatura. Entonces, cuando uno lo pone encima de su propia pestaña, queda recta la pestaña y queda la curvatura del artificial. Entonces, eso ya no se mira bien. Podría optar por un rizado de pestañas para tener una curvatura, pero el problema es que no sabemos realmente la duración exacta del rizado en su pestaña. Cada pestaña de cada persona es diferente. Claro, pero ahí ya sería el cliente quien decide si no sabe qué tanto tiempo le duraría sus extensiones. ¿Qué otras personas no serían candidatas para poderse poner extensiones de pestañas o quiénes sí? Por ejemplo, si la persona tiene pestañas muy escasas, no es candidata porque como yo debo de poner sobre el pelo de la pestaña de uno la extensión, por más que yo quisiera darle la impresión que tiene muchas pestañas, no tengo más pelo para poner la extensión. Claro. Entonces esto también me limita. Si es una pestaña muy corta, por ejemplo, también lo que va a hacer es debilitar mi propia pestaña. Estos son factores. Eso podría decirse que son como las consecuencias negativas, el debilitamiento de la pestaña. ¿Hay alguna otra que no estemos contemplando y que quizás nuestras amigas en casa deben de escuchar ahora si están intentando tomar esta decisión? Hay muchas, por ejemplo, si es una persona que fuma, si es ansiosa, si es alérgica, es posible que el pegamento que se usa, que es quirúrgico, puede crear que definitivamente le dé algún tipo de alergia en el ojo, entonces esos son otros factores. Claro. ¿Qué cosas positivas tenemos con las extensiones? Pues definitivamente evitamos usar rímel, porque ya uno tupe lo suficiente y crea un efecto visual como que si tiene muchísimas pestañas, no hay necesidad de usar rímel, sobre todo a la hora las novias que de verdad quieren dar un look más natural y irse... Y estar lista para la luna de miel también, ¿no? Entonces, como que no sorprender al novio que de repente se ve muy linda el día de la boda y de repente ya se ve totalmente diferente, entonces optamos por las extensiones de pestañas, es una buena alternativa, definitivamente sí da un efecto mucho más lindo que la pestaña de uno, ya no tiene que doblarse las pestañas tampoco. Y que eso también ayuda muchísimo, porque el doblador de pestañas hace a veces que poco a poco se nos vayan debilitando las pestañas y que al final veamos que cada vez tenemos menos. ¿Cuánto tiempo duran las extensiones de pestañas, Jenny? Normalmente dura de 4 semanas a 6 semanas y todo depende de la pestaña de la persona. Pero por eso es que nosotros damos 2 retoques entre el tiempo, para que si se van cayendo algunas, a las 2 semanas se les da un retoque y a las siguientes 2 semanas se les da otro retoque para evitar que se vayan viendo espacios. Y para ya ir terminando, Jenny, ¿cómo o qué tanta injerencia tiene el ponerse pestañas o estas extensiones de pestañas en un ya maquillaje profesional? ¿Ya no necesitarías las tiras de pestañas que utilizas normalmente en un maquillaje o de igual manera se siguen utilizando? Ya no, definitivamente hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el utilizar sobre extensiones pestaña postiza, el pegamento que estoy usando, ya me altera las extensiones, entonces se vuelve un problema a la hora de retirarlas. Es algo que ya no podemos optar en un maquillaje profesional, utilizar las pestañas de tira. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Jenny, por habernos acompañado en esta ocasión. Ya sabe que si usted quiere saber más tips de maquillaje, consejos, también cómo inspirarse si algún día no sabe cómo maquillarse, puede ingresar a la página de Facebook de Jennifer Jenkins Unique Style Makeup Studio, que aparece ahora justamente en pantalla, y usted puede ingresar ahí, cotizar y de una u otra forma saber cómo sacarle provecho a su belleza. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes de hacerlo, vamos a compartir con ustedes una frase para que usted la pueda reflexionar en este tiempo y por supuesto comentar en nuestras redes sociales. Esta dice lo siguiente:
Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacios para vivir tus sueños. Esto lo dijo Marilyn Monroe hace ya algunos años. Se la repetimos. Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Vamos a la pausa. Al regresar, tenemos más información para usted. Y estamos ya de vuelta con su programa Infomujer. Gracias por continuar con nosotros. Ahora es momento de seguirles presentando información de su interés, pero también invitados especiales que ya le habíamos adelantado al iniciar con este programa, que estarían acompañándonos. Justo aquí conmigo se encuentra Rafael Tres. Él es productor cinematográfico, escritor y un talento guatemalteco que nos viene a hablar de uno de sus últimos productos, una película guatemalteca que ha contado con el apoyo de muchos otros guatemaltecos talentosos que han participado en la producción de la misma y que estará siendo presentada el próximo año, en febrero del año 2016. Así que, sin más preámbulos, bienvenido, Rafa. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Ana Lucía. Gracias por el espacio. Cuéntanos un poco de esta película. Bienvenidos a mi mundo. Sí, pues es una película que nace con el afán de compartir con mucha juventud todo estos ritmos que ahora pues realmente ya son una realidad. Nosotros los vivimos desde hace 15 años, cuando todavía empezaba la música electrónica a sonar a nivel mundial, pero ahora en Guatemala ya es toda una realidad. Y con Empire Promotions, que es la productora de espectáculos de DJs a nivel internacional y centroamericano, unimos esfuerzos para poder llevar esta historia y pues realmente compartir con ellos este mundo que viven los DJs, porque hay mucha expectativa de la gente que va a los conciertos y a las fiestas y solo ven pues al personaje, ¿no?, haciendo su performing o todo eso, pero no se sabe todo lo que vivió para llegar a ese momento, o todo lo que vive realmente detrás del espectáculo, ¿no? Entonces es un poco mostrar ese mundo. Bienvenidos a mi mundo. Welcome to my world tiene la participación del personaje Luca. ¿Cuáles son los tintes de él? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cuáles son los riesgos que va enfrentando? ¿Y qué es lo que podemos esperar de esa película? Bueno, el personaje es un personaje chapín. Es un personaje que sueña, como muchos de los jóvenes guatemaltecos, sueña con ser mejor, con lograr sus metas, se ve en las ciudades, en las calles de la ciudad, se ve dónde vive, y creo yo que este personaje es un poco tímido, pero poco a poco en la historia se va dando cuenta de que tiene que tomar decisiones importantes para lograr sus metas. Entonces, una de las decisiones importantes es la que lleva realmente este giro de la historia para que él pueda pues conquistar lo que él quiere. ¿Cómo fue el proceso de producción de la película? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Qué tanto talento guatemalteco utilizaron? Y en fin, ¿cómo fue ese involucramiento de diferentes partes para que finalmente puedan presentar ya en febrero este producto final? Pues orgulloso de que el producto es 100% guatemalteco, o sea, todos los personajes, los técnicos, las locaciones, todo fue hecho acá. La idea nació hace más o menos 2 años, fue solo una idea, mira, ¿por qué no hacemos esto y el otro con la producción ejecutiva? Y realmente como 1 año empezamos ya a hacerlo del guión, empezar a grabar, tener grabaciones en los diferentes espectáculos que se hacen en Guatemala, y en junio, entre junio y julio, grabamos ya la narrativa de la ficción. Entonces ese fue el proceso más denso, ¿no?, del día a día. Fueron 18 días de grabación, pero es un proceso que es un poco lento, pues después por la edición, después claro, por la musicalización, etcétera. ¿Y cómo ven ustedes ahora este mundo, esta nueva faceta de espectáculos en Guatemala, sobre todo en el área de la música electrónica? ¿Qué tanto futuro tiene? Lo hemos visto que ahora está presente sobre todo en los más jóvenes, entre 18 a 24 años, son quizás el target más importante. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues cambió muchísimo desde el 2000 para acá, más o menos a finales de los 90 es cuando la música electrónica entra al mundo, ¿no? Es por las máquinas, la tecnología que empieza a hacer ahí su introducción a los músicos. Ahora es una realidad totalmente, ya artistas del pop utilizan ese género para poder llegar a las audiencias más fácilmente. También la gente que está ahora en sus 20s, en sus 15s, nació y creció con esa música. Nosotros todavía
crecimos con otro tipo de música y esto lo aprovechamos, ¿no? Pero ellos ya desde los videojuegos, la radio totalmente es un mainstream de música electrónica, entonces es otra realidad realmente y hay mucha gente que se la disfruta, ¿verdad? Y ya es parte del día a día. Excelente. Bueno, muchas gracias, Rafa, por habernos acompañado. Él es, como le comentaba, escritor cinematográfico, ha tenido ya diferentes otras películas guatemaltecas que ha lanzado, las estaremos compartiendo con ustedes en nuestra página oficial de Facebook, que además ustedes han podido ver a lo largo de esta entrevista en pantalla, para que tengan una idea también del talento guatemalteco que sin duda alguna existe. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de otros temas y siempre relacionado con el tema de farándula, pero muy también relacionado con un fenómeno bastante preocupante que ha venido ocurriendo en los últimos años en nuestro país y en otras partes del mundo. Me refiero a los embarazos no deseados. El documental Making Babies, emitido por la cadena TLC, ha sacado a la luz la nueva moda, entre comillas, entre las celebridades estadounidenses. Mujeres famosas y con altos ingresos recurren a gestantes subrogadas en lugar de optar por quedarse embarazadas de manera natural. Generalmente son mujeres que prefieren no embarazarse y no pasar por todo el proceso de embarazo por muchas razones diferentes. Entre las celebridades que han reconocido públicamente haber recurrido a la subrogación para traer al mundo a sus hijos se encuentran las actrices Sarah Jessica Parker y también Nicole Kidman. Y hablamos ahora de otros temas. En el último programa le presentamos una breve cápsula en la cual le dábamos a conocer muchísimos inmigrantes que han llegado a Estados Unidos y que han tenido que ver, sin duda alguna, en el desarrollo de ese país. Ahora le presentamos la segunda parte. Otro de los grandes personajes que han hecho grandes cambios son Madeleine Albright, quien fue la primera mujer como secretaria de Estado de Estados Unidos. Nació en 1937 en el país que en ese momento era conocido como Checoslovaquia. Su familia huyó de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y luego, después de regresar, se vieron obligados a salir una vez más después de la toma de poder comunista en 1948. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, quien cambió la forma en la que la gente de todo el mundo pensaba respecto al funcionamiento de sus propias mentes, se convirtió en un refugiado casi al final de su vida, después de que los nazis, quienes habían quemado los libros de Freud, tomaran el control de Austria en 1938. El psicólogo y su esposa huyeron de Viena a Londres. Víctor Hugo, el gran escritor francés más conocido internacionalmente como el autor de Los Miserables, fue también un ferviente activista político. Se opuso al gobierno autoritario de Napoleón III a mediados del siglo XIX, una postura que le obligó a huir de Francia y pasar casi 2 décadas en el exilio, la mayor parte en Guernsey, en las islas del Canal Británicas. Con esta información vamos a hacer una muy breve pausa comercial, pero por favor, quédese con nosotros que al regresar tenemos mucho más de su interés. Y estamos ya de vuelta con su programa Infomujer. Gracias por continuar con nosotros. Ahora es momento de presentarles a la Infomujer de la semana. En esta ocasión nos acompaña una mujer muy activa que desde joven se inició en el lado político de nuestro país, en la incidencia ciudadana, en ver también cómo la investigación puede ayudar a muchos funcionarios a tener los datos concretos para ir tomando mejores decisiones en pro del desarrollo de Guatemala. En esta ocasión nos acompaña la presidenta de la Junta Directiva de ACIES, Raquel Zelaya, para venirnos a comentar un poco de su vida, de cómo es ella afuera de ACIES, cómo es que se inicia, muchas de sus aficiones y lo que busca realizar en los próximos años. Raquel, bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo estás? Pues muy amable por la invitación y claro que sí, vamos a aprovechar el espacio. Pues Raquel, vámonos unos años atrás, desde su juventud. ¿Qué es lo que le atrajo de la política? ¿Era el contexto? ¿Era ya una venita interna? ¿Era algo familiar? ¿A qué se debe que a usted le interese tanto la política y que viva de ella? Vea, yo creo que mi generación fue muy politizada por el tiempo que nos tocó vivir. Por ejemplo, ustedes tal vez no han oído, pero este grupo de muchachos que optó por la vía revolucionaria a través del proyecto El Cráter, exalumnos de Landívar, pues fueron mis compañeros, no por una mera situación de personal no me involucré en ese grupo, pero fue muy fuerte. Estando yo en la primaria fue la caída de Arben, se van mis compañeros del colegio de segundo año de primaria al exilio, la primera comunión ya no fue como se pensaba porque muchos exilados. Fue como muchos hitos que me fueron haciendo interesarme
porque mi generación lo hacía. Yo también fui de las primeras promociones de la Universidad Landívar y ahí siempre hubo mucha inclinación a interesarnos por el país, por lo que estaba sucediendo, y me parece que ya esto culmina muchísimos años después con el involucramiento a la negociación de los acuerdos de paz. Raquel, a esto quiero irlo más o menos relacionando con el contexto en el que nos encontramos ahora y que quizás pudiera ser la misma situación de los jóvenes que ahora están en la universidad, que buscan involucrarse en movimientos, en organizaciones de incidencia ciudadana. ¿Qué tanta injerencia tiene, por ejemplo, los padres en ese momento para hacerle ver la responsabilidad que el joven tiene con su país y también qué es lo que deben de hacer que ustedes hicieron o que no hicieron? Sí, es que ciertamente mi generación sí se involucró. Yo puedo decir que soy una de las sobrevivientes porque no me involucré directamente, pero después de mí vino una generación que no te metas a política, no hagas, es peligroso, te pueden dañar. Entonces hubo por temor. Después vino alejamiento de lo político porque era corrupto, porque es feo, porque es mal visto. Entonces yo sí creo que los padres de los muchachos que, por ejemplo, fueron a la plaza pública este año, su tendencia era alejarlos de esto. Entonces yo sí aprovecharía para hacer un llamamiento que esa juventud que se entusiasmó, se vinculó al país, tuvo una actuación cívica, tuvo que ver mucho en los resultados que se obtuvieron durante este año, no lo deje como un episodio pues muy pintoresco de su vida, sino que descubra cómo realmente el país que todos queremos se va a formar entre todos. Y creo que ese es muy necesario, esa toma de estafeta de los jóvenes para que ellos a su propia mentalidad, con valores permanentes, con una visión del país que tenemos con tanto potencial y tantas bendiciones de Dios, cómo realmente ellos ser actores de su propio destino y del de su comunidad también. Cuéntenos un poco ya de su formación en la vida universitaria para ir entendiendo también la capacidad que usted tiene ahora dirigiendo así es y llevándolo hacia una dirección correcta con respecto a la incidencia, a la presentación de informes y que normalmente hacen ver problemáticas que se deben de posicionar en la agenda pública. Pues vea, yo ya estoy de salida y creo que merecidamente, yo ya tengo casi un pie en la Antigua, tengo ahí una casa y claro, ya estoy en actividades como soy la presidenta de mi condominio, colaboro en la Fundación Valle de Pancho y también hay una biblioteca que se sostiene para estudiantes de todo nivel. En fin, yo le diría ya mi visión es medio antigüeña, pero desde acá creo que mi empeño ha sido la formación. Yo estudié economía, estudié ciencia política, tuve la ocasión de estar en Italia en una beca sobre administración pública y creo que ese contacto de abrirse al mundo en un tiempo donde no había internet, donde ahora los muchachos rápidamente conocen el mundo, en aquel momento había que viajar y contactarse y conocer a la gente. Entonces pienso que todo eso me abrió el panorama de que hemos sido muy provincianos, muy encerrados en nosotros mismos y no hemos visto las lecciones internacionales que podemos aprender. Entonces, así es, realmente también surge en un momento difícil de la vida política, no para ser un centro de pensamiento como hemos llegado a ser, sino para abrirle un espacio a la democracia, para que pudiera impulsarse una nueva constitución. Entonces, a mí sí me parece que hemos obtenido que jóvenes pasantes y de últimos años de universidades quieran venir a practicar con nosotros y de ahí ponerles un sentido de servicio público. Entonces, como le digo, pues yo sí creo que me casé con la política y que por lo tanto, aún estando para Antigua, mi futuro destino en un par de años lo más, sí creo que hay un sentimiento siempre latente de interesarse por la política y de saber que aunque simplemente dicen el que no se involucra en política, el castigo es que sí lo manda el que se mete. Entonces, digamos, hay que ver que el futuro de nuestra vida ciudadana, profesional, personal, tiene que ver con las decisiones que se toman en el Congreso, con las decisiones que los jueces toman en los juzgados. Entonces, por ahí va mi combinación, lo cual no quiere decir como persona, no sea, por ejemplo, un desastre para la cocina, pero que sí me guste comer bien, que mi oído es terrible, yo sacaba 0 en solfeo, a pesar que mi abuela le había enseñado piano a mi profesor de piano. Entonces él creía que era una burla las lecciones como yo las cantaba, hasta que al fin se dio cuenta que nunca me hubiera graduado por eso y tuve que aprenderme la biografía de todos los músicos para compensar el mal oído, ¿verdad? Sin embargo, disfruto la música y conozco la armonía, en fin. O sea que hay una serie de contradicciones, pero
en mi futuro inmediato, pues como quisiera aprender fotografía, jardinería, cosas a las que no he tenido tiempo y que espero no ser un fracaso como para la música y la cocina, ¿verdad? Raquel, usted me comentaba algo muy interesante, que es la visión que buscan inculcar en todos los jóvenes con respecto a ir participando en lo político. Sin duda alguna ya lo han ido logrando. Muchas personas que han formado parte de ACIES tienen incidencia directa en la política nacional, desde la formación de políticas públicas, como funcionarios de Estado, en fin, hay muchos de ellos. Coméntenos algunos ejemplos y qué incidencia ha tenido ACIES en su desenvolvimiento. Pues mire, yo, si me ocurre de inmediato, 3 nombres, digamos, María Castro, que fue ministra de Finanzas y ahora está en la misión de la ONU en Nueva York, es un claro ejemplo de una mujer profesional que trabaja con nosotros, tiene la oportunidad de ir al servicio público y lo hace y deja una trayectoria de respeto. Anaí Herrera es una economista que también se fue al mundo internacional y entiendo que ahorita está dejando la CIA de Centroamérica en el BID, pero que llegar a eso es un reconocimiento muy grande a su labor y esperemos que pueda regresar para realmente impartir cátedras, escribir ensayos, compartir experiencias. Más recientemente, Estefanía Kuhn es una universitaria muy joven que economista, se ganó una beca para la Universidad Católica de Washington, está en su 2º año de maestría y ya me escribió que no viene el año entrante porque en Estados Unidos hay una oportunidad de quedarse trabajando un año después de hacer una maestría, pero después regresa. En fin, Cintia del Águila fue también otra gran colaboradora en el área de educación, llegó a ser ministra y creo que nosotros nos sentimos orgullosos de todas ellas, entre otros muchos. Raquel, ya para ir terminando, usted nos habla de este involucramiento que tiene con la política, vive de la política, la apasiona la política, sabe la injerencia que tiene en la vida de cada uno de nosotros, aunque a veces pensemos que nada tenemos que ver con ella y eso es completamente incorrecto. ¿Qué pasará cuando se vaya a la antigua? ¿Está lista para ese divorcio de la política? ¿Cuál es su visión hacia eso? No, mire, es curioso y con eso termino. En el condominio donde yo vivo hay 9 nacionalidades entre 50 casas. Entonces yo presido la directiva. Todo eso es una experiencia que, imagínese, un jardinero que el italiano no quiere que haga bulla a las 2 de la tarde porque hace siesta, pero pasa el alemán y lo ve sin hacer nada, entonces protesta que cómo está el jardinero sin hacer nada. Entonces eso no deja de ser una negociación intercultural, ¿verdad? En el tema de, digamos, de la Fundación Valle de Pancho está muy interesada en que nos centremos no solamente en la importancia del centro histórico de la Antigua, sino si lo queremos preservar, tenemos que ir a los 5 municipios por lo menos que lo colindan. Entonces eso tiene que ver con proponer cambios a la ley de protección de Antigua, en fin, tiene que ver, solo que en micro, si se vale, ya no toda la experiencia nacional. O sea, yo me conozco, sé que no me voy a ir a una hamaca, pero yo estoy ahí como buscando iniciativas importantes, pero ya no, digamos, del nivel de responsabilidad que hasta ahora me tocó tener y tuve el privilegio de tener también. Excelente, Raquel. Ya para terminar, un último mensaje a las mujeres que la observan en este momento. Bueno, yo sí creo que el papel de la mujer en la sociedad es fundamental. Creo que no debemos dejarnos avasallar por extremismos, sino que realmente, si vemos la Guatemala de hoy, el tema de bandas, de clicas, de esto, tiene mucho que ver con muchachos que crecen sin un hogar integrado, ¿verdad? Ya hay toda mezcla de situaciones, pero entonces, ¿a qué los lleva, verdad? La migración provoca daños, entonces realmente creo que las mujeres en donde se desempeñen tienen que primero demostrar que en capacidades tenemos las mismas que los hombres, tenemos cualidades que complementan, pero tenemos que saber que a la mayoría que tienen un compromiso de familia que no deben desatender, porque mucho de lo que nos pasa es encontrar situaciones en las que los muchachos han tenido que salir adelante solos, sin una orientación familiar que tanta falta hace y que es tan propia de la cultura auténticamente guatemalteca. Excelente, muchísimas gracias, Raquel, por habernos acompañado en esta ocasión. Nuestra Infomujer de la semana, ya vio usted, una mujer que desde muy joven inició con el activismo, con ver de qué manera trabaja por sacar adelante al país y que lo seguirá haciendo al estar en diferentes otras facetas de su vida, pero que seguirán teniendo mucho que ver con sus capacidades, así que usted seguirá escuchando de ella. Muchas gracias a usted por su sintonía, por habernos acompañado. Con estos nos despedimos. Yo soy Ana Lucía Mazariegos. Nos vemos en una próxima ocasión.